Entonces vamos a tratar de dibujar más o menos el modelo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer, digamos que un intercambiador de calor. Y digamos que este intercambiador es un intercambiador de calor de placas. Vamos a suponerlo así de placas. Digamos que para ahorrar tiempo computacional ya ustedes podrán hacer el dominio que ustedes quieran. Entonces este modelo de placa lo vamos a hacer aquí en dos dimensiones. Digamos que tenemos aquí un intercambio de fluidos. Digamos que aquí tenemos una salida de fluido por la cara posterior. Digamos que tenemos una entrada. Y aquí una entrada que está a una temperatura 1. Y aquí sale a una temperatura 2. Mientras por debajo tenemos aquí una temperatura 1 minúscula y por debajo aquí tenemos una temperatura 2 minúscula de entrada y salida. Entonces el fluido va a pasar a través de, digamos, de esta área rectangular y vamos a transferir calor entre la frontera sólida. Es decir, aquí va a haber una separación, esto va a ser aquí un sólido, aquí vamos a tener una separación de un sólido, aquí arriba, aquí vamos a tener una condición de pared adiabática. Por debajo vamos a tener también una condición de pared adiabática. Y entre los dos fluidos a través de la placa, a través de esta placa tipo sándwich, va a haber, digamos que un proceso de transferencia de calor. Recordemos que ese proceso de transferencia de calor lo podemos caracterizar a través de la gráfica de los perfiles de temperatura. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos esto con una longitud L. Tengo una longitud L y vamos a tener una diferencia de temperatura. Vamos a suponer que la temperatura más caliente es T1 minúscula. Entonces vamos a empezar una T1 que experimenta un descenso mientras la temperatura T1 mayúscula va a experimentar un ascenso de temperatura. Entonces aquí vamos a tener un delta de T en la entrada. Vamos a tener aquí un delta de T a la salida. Y luego entonces vamos a tener, ¿cierto? Un delta T ml, recordando el delta T ml que es delta T1 menos delta T2 sobre logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Entonces, este modelo que vamos a desarrollar aquí nos va a servir a nosotros para corroborar los conceptos teóricos que nosotros hemos estudiado a través de los cursos básicos. En este caso, vamos a hacer una aplicación de CFD para estudiar un fenómeno de transferencia de calor. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a hacer el dominio computacional, es decir, la geometría. Segundo, el mallado, la discretización. Tercero, a definir o activar las ecuaciones, es decir, el régimen de turbulencia. La turbulencia, digamos aquí, vamos a seleccionar un modelo K epsilon, modelo turbulencia K epsilon, y vamos a definir también la ecuación de energía y la interfase sólido líquido, la transferencia de calor sólido de líquido, sea un modelo acoplado.
sea un modelo acoplado. Entonces, si los modelos son acoplados, en la ecuación de energía va a permitir la transferencia de un punto a otro. Entonces, yo voy a hacer un modelo genérico. Vamos a idealizar de pronto unas dimensiones aquí, pero luego yo asignaré un caso particular a cada uno y ya con esto tendrían la segunda tarea. Aprovecho para preguntarle cómo van con la tarea, con los coeficientes aerodinámicos. Si pudieron realizar sus propios coeficientes aerodinámicos de los NACA o un modelo en tres dimensiones. Ok, muy bien. Entonces recuerden que con lo que hagamos hoy ya vamos para la segunda actividad del segundo corte. Entonces, la clase de hoy o el modelo será, digamos, el desarrollo de un modelo termofluido. ¿Qué involucra un modelo termofluido? Es un dispositivo que involucre las ecuaciones de energía con las ecuaciones de flujo de fluido, es decir, la ecuación de energía y las ecuaciones de Navier-Stokes. Caso intercambiador de calor. Listo, entonces empecemos. Ah, ya lo había abierto. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar la geometría. Esa geometría vamos a desarrollar un intercambiador. Recuerden que ustedes pueden, no necesariamente las geometrías las tienen que desarrollar aquí. Ustedes pueden importar, ¿cierto?, las geometrías desde otro software donde les pueda quedar más fácil. Entonces vamos a construir la geometría. Lo primero que vamos a definir el orden de dimensiones de esto. Vamos a trabajar en milímetros, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces en una escala de milímetros. Y vamos a hacer un modelo dos dimensiones. Un modelo dos dimensiones, por lo tanto vamos a hacer un sketch en el plano XY. Entonces sobre el plano XY seleccionamos aquí un sketch y sobre ese sketch vamos a hacer el intercambiador. Nos vamos aquí a Sketching, configuraciones, activamos la grilla y la precisión. Nos dice que el espacio mayor es 10 milímetros, quiere decir que un cuadro de esto tiene 10 por 10 milímetros. Digamos que con eso podemos trabajar. Y vamos a empezar dibujando nuestro intercambiador. Vamos a empezar, podemos hacer un rectángulo, vamos a colocar un intercambiador que tenga un espesor de voy a cambiar aquí que me dé 10 espacios. Esto sería 2 centímetros. Vamos a trabajar por acá.
Listo, vamos a trabajar con esta placa. Vamos a hacer cada placa por separado. A ver, vamos a colocarles dimensiones. Y esta placa va a tener una longitud de, vamos a colocarle 100 milímetros, a ver qué tal. Un poquito más larga, vamos a colocarle 150 milímetros. $200 milímetros, un poquito más larga. Digamos, y tenemos 400 milímetros. Voy a quitar el grid para que aprecien mejor lo que se está haciendo ahí. Un momento. Digamos, ahí tenemos una placa. Vamos a dibujar. Vamos a hacer otro sketch. Entonces, el otro sketch lo vamos a hacer para la placa inferior. Te vamos a ver cómo nos va aquí. Listo, ahí podemos tomar la placa inferior que llegue hasta aquí. Entonces tenemos la placa superior, tenemos la placa inferior y vamos a hacer la placa separadora, que sería la placa que une estas dos en el sketch 3. Vamos aquí a sketch, rectángulo. Listo, ahí tendríamos nuestras tres placas. Al sketch 1 vamos a hacer digamos ahí tendríamos, digamos que ese sería el modelo, ¿sí? Un modelo bastante simple, pero recuerden que uno puede cargar aquí intercambiadores con geometrías mucho más complejas, ¿cierto? Y más por ahí va a ir la tarea. Entonces ahora lo que hacemos es vamos a generar las áreas sin fusionarlas. Entonces vamos a generar una área para el fluido que de la placa superior, o sea, el fluido que pasa por el volumen superior. Entonces nos vamos aquí a Concept, superficie a partir de Sketch. Vamos a coger el Sketch 1 y en vez de agregar material vamos a darle Add Frozen, ¿cierto? Ahí tenemos la primera superficie. Vamos a crear la superficie abajo, superficie a partir de Sketch. Ahí tomamos el Sketch 2, pero vamos a darle Frozen. Listo, y vamos a crear una nueva. Superficie a través de Sketch. Toma el Sketch 3. Add Frozen. Aplicar y generar. A ver, aquí nos equivocamos. Esta es la Sketch 1. Sketch 2. Sketch 3 es la central. Listo, sería área 1, área 2 y área 3. Entonces ya tenemos nuestro intercambiador. Vamos a colocarle nombres. Podemos colocarle nombre en este momento. Seleccionamos aquí el borde de área, bordes. Entonces aquí le podemos colocar, vamos a colocarle la T1.
este borde de acá le vamos a colocar T2. Este borde de aquí, a esta salida de aquí, le vamos a llamar ok, no distingue, esto no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a colocarle T1 superior. Este le vamos a llamar T1 inferior. Esta zona de aquí le vamos a llamar T2 superior. T2 inferior. A las dos fronteras, tanto la de arriba como la de abajo, simplemente las vamos a llamar pared. Al igual que estas, bueno, vamos a llamarlas a todas más bien. Aquí nos quedan unas fronteras libres. Vamos a tomar esta frontera, esta cara, y esta cara, y la vamos a llamar simplemente Word, que sea una condición adiabática. Seleccionamos la cara. Y estas tres partes, es importante que estas tres partes que nos aparecen aquí las podamos unir en una sola parte para que se conviertan en un solo dominio computacional. Si no se hace este paso, no podemos evidenciar la transferencia de calor. Entonces esto es muy importante, tomar luego las tres pases, estos tres partes y convertirlas en una sola parte. Entonces la parte superior se llama fluido superior. Fluido superior. Acá abajo fluido inferior. Siempre es bueno que en estos modelos se acostumbren ustedes a nombrar las cosas. Entonces el fluido superior va a ser un dominio fluido. Entonces vamos a colocarle aquí fluido. A esto le vamos a colocar placa separadora, simplemente placa separadora. Esta placa separadora va a ser sólida y el inferior va a ser una región de flujo. Entonces tenemos flujo superior, la placa de separación, que vamos a colocar una placa metálica, y un fluido inferior.
Entonces aquí digamos que ya tenemos la geometría, el modelo construido. Guardamos. Ya al final, si ustedes prefieren, si ustedes quieren, yo les paso el archivo de simulación completo, porque si de pronto alguno quiere abrir y ver alguna configuración, no hay problema con eso. Y listo, ya tenemos la geometría. Vamos a cargar el módulo de Fluent. Entonces el módulo de Fluent lo arrastramos aquí, cargar la geometría y vamos a proceder entonces con el mallado. Vamos a cerrar. Ok, entonces aquí tenemos nuestro modelo, tenemos ahí nuestro dominio computacional. Vamos a proceder con el mallado. Verifiquemos el tamaño de malla que tiene por defecto, es de 20 milímetros. Vamos a reducirlo a 2 milímetros, a ver qué tal. Todavía es muy pequeño. 1 milímetro. Listo, y vamos a proceder a hacer una malla de 1 milímetro. Listo, y tenemos una malla de 1 milímetro. Entonces vamos a hacer algo, debemos recordar que el enmallado, ¿cierto? Los enmallados deben tratar de ser más finos cercano a las paredes. Entonces vamos a tratar de hacer esta configuración aquí. Vamos a colocar el Key Sizing y vamos a seleccionar estas cuatro caras. Y aquí entonces vamos a seleccionar un número de divisiones. Yo voy a colocarle 10 divisiones, no muy pequeña. Vamos a colocarle 15 por lo menos. 15, un poco más. Vamos a colocarle 15. 16 está bien. Pero entonces de estas 16 divisiones voy a hacer que la malla tenga divisiones más pequeñas hacia los extremos, que es donde la velocidad es cero por el efecto cortante de la pared. Entonces vamos a activar el bias aquí en esta configuración. A ver, vamos a definir un factor de 2 y lo podemos crecer si queremos que la diferencia sea mayor. Por ejemplo, le ponemos un factor de 5, hace que las mallas sean más pequeñas en los extremos mientras más grande sea el factor. Entonces podemos darle un factor de 3 y vamos a generar una malla, a ver qué tal. Vamos a ver si mejora esto cuando creo en enmallado de caras. Digamos que ahí mejora un poco con el enmallado de caras, pero no me está conservando la división arriba y abajo. Entonces vamos a insertar un dimensionamiento en la cara, en todas las caras horizontales. Siento que todas las caras horizontales quedan de 1 milímetro. Un milímetro, vamos a ver si es capaz de cogerlo.
Listo, digamos que ahí mejoró. Vamos a mejorar entonces la malla del sólido. Simplemente vamos a darle un dimensionamiento exclusivamente aquí al sólido de cara. Y vamos a darle 0.5 a ver si con qué sale. A ver qué se nos ocurre para enmallar aquí mejor. Lo que podemos hacer es vamos a enmallar estas caras, estas dos caras, y vamos a aplicar unas divisiones. Vamos a colocar 2, 3, 4 divisiones. Y listo, entonces ahí la malla digamos que quedó bastante bien. Digamos, no quedó perfecta, pero sí quedó lo más homogénea posible. Si ustedes pueden distinguir aquí. Es decir, no la hago demasiado tupida precisamente por la clase, ¿cierto? Y para hacer todo más ágil, pero ya ustedes con más calma pueden hacer el mallado un poco más detallado. Entonces fíjense que las mallas, ¿cierto? Aquí tenemos una malla homogénea en este sólido, no vamos a tener ningún problema. Vamos a ver con cuántos elementos tenemos. Tenemos un modelo, tenemos 14.000 elementos. O sea que digamos que es manejable. Podemos inclusive mejorar la calidad, pero digamos que así es suficiente para lo que queremos hacer. Entonces ya tenemos la malla, tenemos todas las secciones bien definidas y tenemos el modelo perfectamente comentado y documentado. Es decir, comentado es que todas las secciones estén definidas, ¿cierto? Y la malla esté lo mejor pulida posible. Entonces es mejor perderle tiempo a... Ingeniero, ¿por qué Sí, ingeniero, ¿por qué la parte sólida no importa si es homogéneo o si en la porque, fase, en la por, frontera porque, se re- encuentra? porque recuerda que en la fase sólida va a haber transferencia de calor, no va a haber gradientes de velocidad. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, cuando uno hace un sólido, ¿cierto? En el sólido no es tan crítico que la malla sea tan fina por los gradientes, porque no hay gradiente de velocidad, todo eso está sólido. Aquí simplemente lo que se va a modelar es transferencia de calor unidimensional. Si tú lo haces con poquitos nodos, pues digamos que hay buena presión. Tú la puedes mejorar, ¿cierto? Tú la puedes mejorar, pero en los fluidos sí, porque en los fluidos aquí hay perfil, aquí hay gradientes de velocidad, pero en un sólido no hay gradiente de velocidad. Entonces los sólidos pueden trabajar, no son tan exigentes con la malla en el proceso de transferencia de calor. Y por esa razón Entiendo. dejamos la discretización del sólido homogéneo, ¿sí? Porque no es tan crítica. Ahora, si a ti te interesa mucho, por ejemplo, estudiar por alguna razón, te interesa estudiar los perfiles térmicos aquí sí te recomiendo entonces que hagas un poco más el perfil, un poco más tupido a la malla, para que puedas obtener los gradientes ahí. Eso depende de donde queremos centrar el estudio. Nosotros nos queremos centrar en las regiones fluidas. Entonces, guardamos, le damos aquí, actualizamos el módulo de malla y ahora sí podemos cerrar acá. Vamos entonces aquí al setup. No me acuerdo cuánto es que tiene. 12, vamos a ponerle 10.
Entonces vamos aquí a modelos. Vamos aquí a general. Aquí en general hay una opción oculta. En general hay una opción oculta. Recuerden que este modelo es un modelo 2D. Es decir, cualquier simulación que se haga aquí, él va a asumir una unidad de profundidad. ¿Me hago entender? Cualquier cosa que esté aquí, él va a asumir una unidad de profundidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Aquí en general, que esto es una opción oculta, usted le da clic derecho y usted le da aquí donde dice valores de referencia. Entonces en valores de referencia, si usted se da cuenta aquí, deep, ¿cierto? Que es la profundidad, es 1 metro. ¿Me hago entender lo que trato de decirles aquí con esto? No quiero que quede dudas con lo que le estoy explicando aquí con los modelos 2 dimensiones. Es decir, si yo estoy haciendo un modelo de dos dimensiones, Válido. ¿cierto? Si yo estoy haciendo un modelo de 2 dimensiones, él asume que la profundidad, ¿cierto? Va a ser la profundidad de la configuración que tenga. Es decir, esto va a ser 1 metro para este caso. Pero si a usted no le sirve 1 metro, yo quiero que hace un modelo 2D, pero es que la profundidad mía son 30 centímetros. Entonces usted venga aquí a profundidad y le pone .3. ¿Sí ven? Para modelos planares, claro está. Entonces yo voy a dejarla 1 metro, ¿cierto? Y asumo que mi modelo tiene 1 metro hacia allá. Listo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces no metemos datos de velocidad, sino de flujos másicos. De flujos másicos. Y el flujo másico tiene que tener en cuenta el área de sección transversal. Listo, entonces volviendo acá al modelo. Esta vez aquí nos preguntan por la ecuación de energía. Ahora sí vamos a activar la ecuación de energía. Vamos a activar la ecuación de energía. Vamos a tomar la gravedad. Vamos a activar aquí la gravedad. -10, vamos a colocarle -10 a la gravedad. Es un modelo planar. Vamos a colocar un modelo de estado estacionario. Vamos a tomar un modelo K epsilon. Modelo discreto, fase discreta, luego les enseñaré cómo se trabaja la fase discreta. Un modelo K epsilon y listo. Bueno, vamos a definir los materiales. Los materiales que tenemos aquí por defecto son aire y aluminio. El aluminio sí lo voy a dejar para lo sólido. Es decir, todo lo que es sólido va a asumir que es aluminio. Pero le voy a cambiar el aire, el fluido no le voy a colocar aire, sino que le voy a colocar un líquido como tal. Entonces, para los materiales, si quiere otro material, usted le da aquí en New, ¿cierto? Y ANSYS tiene una galería bastante extensa de fluidos, de materiales. Entonces aquí yo quiero los fluidos y aquí te da toda la librería de fluidos. En este caso voy a tomar, ¿qué líquido? Vamos a tomar vamos a hacerlo con agua. Agua líquida. Vamos a tomar agua líquida como fluido, copiamos, cerramos y cerramos. Bueno, aquí había cargado otro, simplemente lo voy a eliminar. De pronto hago este aire, no me lo deja eliminar porque está por defecto configurado en una condición de frontera. Después lo deberá eliminar. Entonces aquí tenemos como fluido voy a utilizar agua líquida. Entonces vamos entonces ahora a las condiciones de frontera.
Entonces miremos las condiciones de frontera. ¿Cuáles son condiciones de entrada? Las entradas son las 1. Ojo, esas entradas son 1 para mí porque este es un intercambiador de flujo paralelo. Si hago un intercambiador de contraflujo, entonces tengo que cambiar las entradas como son. Entonces yo voy a definir que las 1 son las entradas. Entonces estas dos yo puedo hacer cambiar el tipo y vamos a colocarle velocidad en la entrada. Voy aquí a Word, tengo las salidas que son estas dos, T2, ¿cierto? Inferior y superior, tipo, vamos a colocarle condición de frontera de presión a la salida. Las demás condiciones me quedan como condiciones de flujo. Aquí llama la atención estas dos condiciones. Como ustedes pueden ver aquí, esta condición se llama parte fluido superior 1 y parte fluido superior 1, pero que shadow, simplemente que estas dos condiciones van a ser las condiciones de acoplamiento. Es decir, estas dos líneas que están aquí. Entonces uno le da a editar. Si uno se da cuenta, uno cuando le da a editar, usted se da cuenta que inmediatamente ya por defecto aparece que el sistema está acoplado. ¿Qué significa? Que la energía, ¿cierto? ¿Cierto? Que la energía es común para los dos puntos. Es decir, los nodos de aquí van a tener la misma temperatura tanto para el líquido como para el sólido. En este caso hay un acoplamiento en la solución. Mientras que, por ejemplo, en la condición superior no. Usted le da a editar, ¿cierto? Vamos a editar aquí a ver. Por ejemplo, en la parte superior, en las paredes, en todas las que dice wall, en todas estas que dice wall, que nosotros le habíamos llamado pared, ¿cierto? No nos dice acoplamiento, simplemente nos dice flujo de calor cero. Entonces las dejamos así como están. ¿Cierto? Esa región de acoplamiento, ella queda bien hecha por defecto cuando nosotros en la geometría convertimos las tres en una sola. Lo que se hizo es que todas las regiones de interfaces las acopló. Las acopló. Listo, entonces vamos a definir la velocidad de entrada. Bueno, vamos a definir otra cosa muy importante. Se me había olvidado. Como nosotros cambiamos el fluido, tengo que irme a estas dos regiones. Vamos a ir a cada una de las regiones. Entro a la región y tengo que cambiar el material. En este caso, agua líquida, porque si no, me va a cargar ninguna solución. Y me voy aquí a la región 2 y selecciono agua líquida. Miren que esta opción también es bastante interesante porque usted puede hacer un intercambiador de aceite con agua y usted puede cargar la lista de materiales que usted quiera aquí. Entonces, para la parte 1 yo le coloqué agua y para la parte 2 usted le puede colocar otro componente, no importa. Vamos a ver si me deja eliminar el aire que tenía aquí. Fíjense que ahora sí me deja eliminar el aire. El único fluido que tenemos aquí es agua porque ya está cargada en estas dos regiones. Mientras que el sólido debe estar cargado del aluminio, que es el único material que tenemos aquí. Efectivamente hay un solo material y está cargado el aluminio. Podemos editar inclusive las propiedades, pero vamos a dejarla tal y como están. Listo, entonces vamos a trabajar las entradas. La inferior, ¿cierto? Vamos a colocar las inferiores como alta temperatura. Entonces vamos a colocar aquí editar T1 inferior. Primero que todo vamos a darle una velocidad. Yo le voy a dar aquí unos 5 metros por segundo y lo voy a colocar aquí a
395 Kelvin. Vamos a colocarle 300, no, voy a colocarle a 400 Kelvin, casi a punto de evaporar. 400 Kelvin a 5 metros por segundo. Listo, y la velocidad es normal a la condición de frontera, es decir, perpendicular a la condición de frontera. Y en thermal 400 grados centígrados. Listo. Vámonos a la entrada de flujo frío. Vámonos aquí a la entrada de flujo frío. En la de flujo frío le voy a colocar una temperatura, un flujo más bajo, voy a colocarle 4.5 y le voy a colocar 300 Kelvin la temperatura, tal y como está. Vamos a inicializar un poco. Vamos a inicializar. Listo. Y vamos a monitorizar la solución. Me gusta mucho monitorizar la solución porque a veces uno puede estar perdiendo el tiempo en una simulación que no tiene sentido. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos aquí donde dice Calculation Activities. Vamos a crear una animación. Esa animación va a ser un contorno de temperatura. Vamos a hacer contornos de temperatura. En el fluido superior y en el inferior. Ahí nos va a mostrar un contorno de temperatura. Aquí les aconsejo que guarde esa solución en memoria, a menos que ustedes quieran generar archivos, porque si no se les coloca muy pesado esto. Simplemente que nos haya mostrado eso en la memoria. Y que nos los muestre cada 5 iteraciones. Y esta animación se llama temperatura. Vamos a ver, aquí cargó la animación, temperatura. Vámonos aquí donde dice vamos a colocarle aquí vamos a colocarle 1000 iteraciones. Factor de escala, vamos a colocarle 0.5. Aunque él está automático, podemos dejarlo ahí en 1, no pasa nada. Y vamos a ver qué tal. Entonces vamos a darle iniciar y calcular la solución. Iniciar y calcular la solución. Vamos a ver, esta supuestamente es la solución. Voy a cargar todos los datos que tiene. Siempre le cargo todos los datos que tiene. Una iteración más a ver qué más. Listo. Si no estoy conforme con los residuales, yo puedo ser más exigente, porque digamos aquí que la tendencia a estos residuales pueden mejorar un poco más. Entonces vámonos aquí donde dice Solution y en residuales, ¿cierto? Cuando me voy aquí a residuales puedo ser más exigente con los residuales. Entonces simplemente les bajo una unidad más. Y seguimos calculando. Vamos a ver acá en el postproceso que nos da. Parece que no hubo un buen intercambio de temperatura, pero puede ser porque el flujo esté muy laminarizado, tenga muy baja velocidad. Veamos a ver qué pasa.
Vamos a crear un contorno de temperatura. Voy a hacer el contorno de temperatura solamente para la región superior, a ver qué pasa. Bueno, esa expresión más temperatura. Entonces, mire, básicamente lo que está pasando aquí es que el flujo está laminar y hay una transferencia de calor, pero esa transferencia de calor solamente está en la parte inferior de la tubería. Es decir, solamente se está calentando el flujo que está en contacto con la placa y el flujo de arriba ni siquiera se está mezclando. Entonces aquí tenemos con la placa. Y bien, que si hay transferencia de calor, si hay transferencia de calor, pero la transferencia de calor está demasiado pobre para este modelo. Vamos a ver si podemos visualizar algún gradiente de temperatura y luego mejoramos la transferencia de calor. Vamos a agregar una línea. Listo, una línea de evaluación. Vamos a bajarlo un poco más. Vamos a ponerle aquí en... Vamos a duplicar esa línea. Y simplemente la bajamos más. Si esto en ambas líneas, vamos a coger aquí unos 200 datos. Y en la línea 2 vamos a tomar unos 200 datos. Vamos a graficar la temperatura de una de las líneas. Entonces vamos aquí a gráficas, temperatura versus longitud. Vamos para la línea 1. En X vamos a contabilizar la longitud, decir que en X simplemente X y en Y la temperatura. Ah, pero se ve excelente, se ve bien. Muchachos, ¿entienden esta gráfica? ¿Qué pasó ahí?
Recuerden que aquí lo que estamos graficando es la temperatura del fluido caliente. Si el fluido caliente está entrando a 400, ¿cierto? Y está cayendo hasta 395. Entonces vamos a hacer un duplicado de esta línea, temperatura versus longitud. Vamos a cambiarle simplemente la serie, la línea 2. Miren, aquí lo que estoy haciendo, en una sola gráfica estoy colocando los dos perfiles de temperatura, sino que no se aprecian muy bien, ¿cierto? Pero en teoría, ¿cierto? En teoría sería esto. En teoría sería esto. Entonces aquí lo que tenemos es el perfil de intercambio de calor. Vamos a ver si podemos mejorar un poco la transferencia de calor. ¿Cómo se mejora la transferencia de calor? Pues aumentando las velocidades. Vamos a colocar a ver. Bueno, depende, 10 metros por segundo. Pero voy a hacer algo aquí, conceptual nada más. Voy a aumentar la rugosidad relativa. Recuerden que si ¿qué pasa con el Reynolds cuando aumenta la rugosidad relativa? ¿Qué pasa? Que la turbulencia aumenta y eso puede mejorar la transferencia de calor. Por eso que ustedes ven que los intercambiadores de calor son superficies rugosas. Vamos a ver qué tanto mejora el proceso. Ahí mejoró. Miren que mejoró la transferencia de calor. Pasa de 400 a 394. 400 a 394. Pero el efecto que está pasando precisamente es que el flujo está demasiado laminarizado. Entonces por eso es que digamos que aunque tengamos bastantes velocidades, digamos que las geometrías no permiten una buena transferencia de calor. Vamos a graficar el perfil de velocidades a ver qué pasa.
Ahí tenemos el perfil de velocidad, tenemos un perfil de velocidades bien definido. Y sucede algo curioso, no sé si alguien me lo quiere explicar, si alguien me podría explicar qué pasa aquí. Vamos a hacer una cosa, voy a crear una línea nueva. Esa línea 1 vamos a graficar la velocidad. Velocidad, perfil, listo. Serie de datos, línea 1. En X vamos a graficar la velocidad. Mientras que en Y vamos a graficar la altura. Y esa línea 1 vamos a tomar 100 puntos. Mire qué curioso dan los perfiles de velocidad. ¿Por qué se generan esos perfiles de velocidad así? ¿Quién me puede decir? No, no, le estoy preguntando porque yo no sé. No he formado una opinión porque no había visto este perfil de velocidades. Si ven que la velocidad tiende a ser mayor en esta parte, será por el calentamiento de la placa y el calentamiento afecta. Sería bueno discutir eso, ¿no? Mira, porque no puedo decir que de pronto sea el efecto de la gravedad, pero fíjate que los perfiles me están dando así. No me están dando simétricos. Recuerden que esta figura acá arriba es el perfil de la velocidad de arriba y este es el perfil de velocidades del fluido que está abajo. En el medio no hay nada, simplemente yo puse las dos líneas continuas y no pasa nada. Cosa que es bastante curiosa, me tocará pensar un poco, pero no, la verdad no sabría explicarles por qué el perfil sale así. Quizás estará afectado por la temperatura. O la misma gravedad, pero si fuera la gravedad estuviera afectada aquí. Pero fíjense que creo que creyera que puede ser por la temperatura porque las velocidades mayores tienden hacia el punto más. Habría que estudiar ese fenómeno, pero no. Aquí sí entran porque la velocidad aquí digamos que entra pareja y luego el flujo se va desarrollando. La velocidad se va desarrollando hacia acá. ¿Qué más podemos estimar aquí? Aquí podemos estimar otros parámetros.
vámonos acá a la simulación un momento. Vamos a definir aquí un reporte que también es interesante. Vamos a... Y aquí tenemos uno de los datos más importantes. A ver, superior. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy haciendo un reporte que se llama la cantidad de transferencia de calor. Entonces, miren, este se llama Q, o sea, calor de transferencia. El calor de transferencia, aquí tenemos este reporte. El calor de transferencia se da en la zona de interfase, por ejemplo, en la parte superior del fluido, vamos a computar y ahí tenemos la transferencia de calor. Entonces, en transferencia de calor, ¿cuánto nos da? Dice, nos da bastante, dice que nos da 1332 kilovatios. Aquí tienes unos 3, 1.3 megavatios de calor. Y entonces hay que revisar bien las unidades. Ah, pero sí, porque recuerden que esto tiene una unidad de profundidad. Vamos a hacer una cosa. Para ver si esto tiene sentido aquí. Valores de referencia. Vamos a colocar la profundidad punto 1. Y vamos a crear reporte para medir la transferencia de calor total. Sí, ahí bajo una unidad. Efectivamente, esto está computado teniendo en cuenta la profundidad. O sea que esto está bien preciso. O sea que aquí tenemos una transferencia de calor total de 133 kilovatios. 133 kilovatios de transferencia de calor.
Entonces aquí tenemos, digamos que podemos hacer un sumario de resultados. Temperatura a la salida. Simplemente o promedios de temperatura o no puede definir un máximo. Vamos a definir por ejemplo aquí un promedio. Un promedio entre paréntesis la variable. En este caso vamos a coger temperatura. Y la localización sería entonces la salida. Entonces aquí lo que estamos viendo es la ganancia térmica. Simplemente se están ganando 3.4 Kelvin en la temperatura de la salida de 3.4 Kelvin. A ver, en esta versión no sé cómo integrarlo en flujo de calor. Aquí exactamente, a ver. Flujo de calor en esta parte. Listo, digamos, yo les averiguo bien y les indico el comando porque en esta versión de ANSYS no sé integrar los comandos para calcular aquí el flujo en el postproceso, pero igual el flujo se calcula acá. Los flujos de calor los podemos calcular acá más fácilmente con los reportes.